Hola amigos, tal parece que en los últimos años muchas de nuestras actitudes humanas causan más de una reacción y sorpresa, pues pareciera que cada vez nos volvemos menos racionales y mucho más emocionales, lo cual nos lleva a asumir actitudes que alguna vez fue explicado por Dietrich Bonhoeffer, a cuya explicación se le denominó la teoría de la idiotez. Dietrich Bonhoeffer fue un líder cristiano alemán que tuvo participación en el movimiento de resistencia contra la ideología nazi. Por ese motivo, Bonhoeffer, quien era un pastor protestante y teólogo luterano, fue encarcelado y acusado de formar parte de un complot para asesinar a Adolfo Hitler, y por ello fue condenado a la horca en 1945. Bonhoeffer nos dejó una reflexión interesante sobre la idiotez como actitud humana, del cual nos decía que es un enemigo muy fuerte, incluso mucho más fuerte que la malicia, pues contra la estupidez siempre estaremos indefensos. Ante ella la razón caerá en oídos sordos, decía él. Ni siquiera los hechos podrán contra los prejuicios. Y de ello se sirve la estupidez para poder asumir una actitud crítica frente a la razón, tratando de justificar su propia estupidez, al extremo de incluso dejar de lado los hechos irrefutables como si fueran intrascendentes, dando lugar a actitudes totalmente fuera de lugar. La persona estúpida se siente satisfecha de sí misma y cuando se irrita se vuelve muy peligrosa, pues se lanza al ataque con eslogan y con frases ya elaboradas y que no requieren análisis para él. De ello se deduce que la razón frente a la estupidez no tiene sentido, pues el estúpido siempre se sentirá victorioso de sus supuestos argumentos. En esencia, la estupidez no es un defecto intelectual, sino un defecto humano, pues podemos ser muy instruidos, con un alto intelecto, pero a la vez ser estúpidos. Y lo contrario, podemos ser seres humanos con un bajo nivel intelectual, pero no ser estúpidos. Y esto se descubre en situaciones muy particulares, en donde suelen sorprendernos, pues muestran un nivel de reflexión al margen de los estudios que uno pueda tener. De ahí se deduce que la estupidez no tiene nada que ver con la instrucción. Otro aspecto importante de resaltar es que en ciertas circunstancias somos capaces de mostrar una actitud estúpida, o en todo caso, permitimos que nuestra propia estupidez nos gane en algunos momentos. De otro lado, la estupidez se muestra más muchas veces en cuanto actuamos en grupo que en forma individual. Esto llevó a Bonhoeffer a afirmar que mientras más frecuente te acompañes de tu propia soledad, menos manifiestas actitudes estúpidas, a diferencia de nuestra manifestación en grupo. Quizá de ello se pueda deducir que la idiotez, más que un problema psicológico, es un problema sociológico. Y necesitamos comprender la reacción de las personas en cuanto formamos parte de un grupo determinado. Pero no olvidemos que nosotros los seres humanos constantemente estamos en un proceso de socialización, es decir, constantemente interactuamos en grupo. Por lo tanto, ¿estaremos condenados a la idiotez? De otro lado, la idiotez tiene una particularidad que permite entender cómo en ciertas circunstancias históricas el componente psicológico se articula con el componente sociológico. Por ejemplo, el ascenso al poder en el espacio público, sobre todo en el campo político, necesita de la estupidez de muchos para acentuar el poder de algunos. De ahí que justamente Bonhoeffer señala que el poder de uno necesita de la estupidez del otro. No se trata de que las capacidades humanas particulares se deterioren o se atrofien, perdiendo nuestra independencia interna. Vamos cediendo frente a las circunstancias que emergen y nos gana la idiotez, pues dejamos de analizar las cosas a partir de la razón y nos dejamos llevar por una actitud testaruda,
nos cegamos y repetimos frases, repetimos eslogan, repetimos palabras previamente elaboradas y con ello limitamos todo nuestro ser. De esta manera es que la persona estúpida es capaz de realizar cualquier mal a los demás, y a la vez lo más peligroso es que es incapaz de reconocer el mal que hace. Así, la estupidez se convierte en una herramienta sin sentido. Por otro lado, aquí acecha el peligro, pues puede destruir a las personas. Cuando se conversa con él, uno siente que ya no tratas con una persona, sino que estás frente a un eslogan, estás frente a una consigna, que ya se apoderaron de él. Es como si un hechizo de enorme poder se hizo dueño de su ser. Bonfer sostiene, por ello, que frente a la estupidez no cabe la instrucción como forma de salvación, sino solo una verdadera e íntegra acción liberadora. Y esta liberación solo es posible cuando antes se concreta una liberación externa. ¿Será que hasta entonces es imposible todo acto de convencimiento al estúpido? Lógicamente que para Bonfer esta liberación pasa por una cuestión espiritual. No olvidemos que él era un religioso. Por ello nos planteamos la pregunta, si la religión es también un espacio de poder, ¿requiere también de alguna nueva forma de expresión de estupidez? Del aporte de Bonfer quedan muchas cosas para reflexionar. La actitud de muchos que solo repiten a través de las redes sociales eslogan es la expresión moderna de la estupidez humana. El poder político nos quiere siempre estúpidos para actuar ciegos y nunca buscar la liberación del ser humano, que nos lleve a actuar de manera racional, reflexiva y con una actitud crítica. Hoy vivimos en una sociedad con mucha información disponible, pero ¿seremos capaces de construir una verdadera sociedad de la sabiduría en donde justamente busquemos el buen uso de la información y del conocimiento? De la teoría de Bonfer se desprenden muchas cosas para reflexionar de la sociedad que hoy estamos viviendo.